Bien, vamos a ver los predicados lógicos. Es el apartado 9. Los predicados lógicos son evaluaciones que nosotros hacemos de una determinada situación, de manera que esta pues, puede ser o verdadera o puede ser falsa. Desde un punto de vista técnico, un predicado lógico no es más que una concatenación de expresiones condicionales con expresiones lógicas, de manera que nos devuelva un true o un false. Bien, los predicados lógicos son muy importantes en la informática porque es la clave, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia artificial. Los predicados lógicos es lo que le va a dar inteligencia y complejidad a nuestros programas. Por lo tanto, es importante que comprendáis cómo obtener estos predicados lógicos y incluirlos luego más adelante en vuestros programas. Bien, estos predicados pues, a menudo pues, pueden ser complejos, ¿vale? La clave de un buen programador, ¿vale?, está en elegir bien lo que serían las variables que van a representar o se van a representar en estos predicados lógicos, después elegir bien los operadores condicionales y por último, en un tercer paso, pues elegir bien los operadores lógicos. Bien, vamos a ver una serie de ejemplos en los que, bueno, vamos a destacar pues un poco el uso de la inteligencia artificial en la aplicación de los predicados lógicos. ¿Vale? El primer ejemplo pues, va a ser un ejemplo pues, más abstracto, ¿vale? Que es un ejemplo propio de la inteligencia artificial que se hacía en los años 70, en la lógica de predicados. Después pondré un par de ejemplos que son en situaciones que se nos pueden producir más en la realidad. Pero como curiosidad vamos a ver cómo podemos obtener o cómo un ordenador lo podemos hacer pensar a partir de estos predicados lógicos. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos el siguiente predicado que es un hecho, ¿vale? El primer predicado es: a los osos les gustan los arándanos, ¿vale? Esto sería un hecho. Los hechos, por la simple cuestión de escribirlo, pues se van a suponer que es cierto, aunque semánticamente no lo sea. El segundo hecho es: mi primo es un oso, ¿vale? En verdad, bueno, alguien puede decir, no, esto es falso porque tu primo, ¿cómo va a ser un oso? ¿Vale? Bueno, en eso no nos metemos aquí. Por el hecho de escribirlo aquí, pues se presupone que esto es cierto, porque lo he escrito aquí, ¿vale? Ahí no entramos en la falsedad o veracidad del predicado, no radica ahí. Bien, pues dado estos dos hechos, a los osos les gustan los arándanos y mi primo es un oso, pues yo puedo realizar la siguiente pregunta: ¿le gustan los arándanos a mi primo? Entonces, pues bueno, la respuesta pues va a ser un true o un false. Vamos a ver cómo lo resolvería, cómo se resolvería utilizando predicados. Bien, lo primero que tenemos que hacer es esto que hemos escrito aquí, que son dos premisas de la lógica de primer orden, ¿vale? Vamos a ver cómo se escribe o se escribiría en Java o en un lenguaje de programación. Bien, el primer paso que comentamos, que era lo más importante, es elegir las variables. Aquí identifico yo la variable oso, que la voy a llamar A. Aquí identifico la variable arándanos, que la voy a llamar B. A mi primo, ¿vale?, lo voy a identificar con la variable C. Y bueno, y oso, pues ya dije que era la variable A. En la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que si le gustan los arándanos a mi primo, pues arándanos, ya lo reconocimos como variable B y mi primo como variable C, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos elegido la primera variable, lo segundo que tenemos que elegir son los operadores condicionales. En este caso, pues el operador condicional que voy a elegir pues es igual, ¿vale? El de igualdad, ¿vale? Y los predicados lógicos que voy a elegir, que sería el tercer paso,
pues me lo va a dar pues el propio contexto del enunciado, ¿vale? Aquí, como tengo varios, en este caso, en el caso de la lógica de primer orden, cada hecho, como se puede dar por separado, ¿vale? Pues para que sea cierto, pues tiene que ser cierto cualquiera de los dos hechos, ¿vale? Y luego, para que cada uno de estos predicados, de estas premisas sean ciertas, se tienen que cumplir que sea cierta, es decir, que A sea un oso y que B sea un arándano, ¿vale? Es decir, que si A es un oso y B es un arándano, pues ya tendría la primera premisa, que A sea un oso y que B sea un arándano. Y luego la segunda premisa, por eso pongo O, sería o bien que C sea igual a mi primo y que A es un oso, ya que mi primo es un oso. Para que mi primo sea un oso, C tiene que ser mi primo y A tiene que ser igual a oso, ¿vale? Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de ¿le gustan los arándanos a mi primo? Yo estoy suponiendo de que C es cierto, porque el referente en esta frase es mi primo. Luego lo que yo sé es que de toda esta fórmula, que es nuestro predicado, que es el predicado que yo he formado, de lo único que sé es que C es mi primo. Por lo tanto, esto va a ser true. Y ahora tengo que ver qué condiciones se tiene que dar para que el predicado en general sea cierto. Bien, como C es true, aquí tenemos true and algo, and que A sea igual a oso. Aquí tenemos la tabla de verdad del and. Fijarse en una cosa, que si una de las variables vale 1, ¿de acuerdo? La función, el operador lógico and va a devolver lo que sea i. Fijarse que si i vale 0, me va a devolver 0 y si i vale 1, devuelve 1. Es decir, de que si esto es true, pues esto se puede reducir a es igual a oso. Dependerá de si a es igual a oso. Yo tengo este predicado entonces. A igual a oso y B igual a arándano o A es igual a oso. Vamos a ver, esto se puede simplificar también. En las simplificaciones del predicado lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero bueno, adelanto algo. Si A igual a oso fuera true, vamos a suponer que esto fuera true. Pues bien, si esto fuera cierto o lo que sea, siempre me va a dar cierto. Aquí tenemos la tabla de verdad OR. Cierto. Si X o la Y es cierto, es decir, va a ser 1, siempre me va a devolver cierto. ¿Vale? Entonces, si esto es cierto, el resultado va a ser cierto. Y si esto fuera falso, falso o lo que sea, me devuelve o lo que sea. Es decir, que me devolvería este predicado. Ahora, como esto es falso, estoy suponiendo que A igual a oso es falso, falso y lo que sea, falso y lo que sea me va a devolver siempre es falso. Estaría en este caso de aquí. Por lo tanto, todo esto dependerá de si A es un oso o A no es un oso. Esto se puede simplificar por A igual a oso. Es una simplificación que veremos en el tema siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, que en definitiva, la respuesta de le gustan los arándanos a mi primo depende de si mi primo es un oso o no es un oso. Como en este caso hay un hecho que dice que mi primo es un oso, pues el predicado es cierto y por lo tanto a mi primo le puedo decir que le gustan los arándanos. ¿Vale? Bueno, esto sería la forma complicada que tendría un lenguaje lógico de resolver esto. Vamos a ver ahora unos ejemplos que están más cercanos a lo que nos solemos encontrar en un programa informático. En el siguiente ejemplo, pues vamos a suponer que nosotros queremos controlar una barrera de un parking, la barrera de salida de un parking. Bien, la mejor forma de controlarlo es utilizando un predicado. Entonces, lo primero que tengo que saber es cuáles son las condiciones que hacen que esa barrera se levante.
Pues vamos a suponer que el cliente nos dice que la barrera se tiene que levantar si el coche está a menos de 2 metros de ella, si la matrícula está apagada, es decir, si la persona que ha pagado, pero resulta que este parking, por los motivos que sean, los fines de semana, pues es gratis. Es decir, que puede haber una persona que un sábado no haya pagado y la barrera se tiene que levantar. Vale. Bueno, pues nosotros tenemos que identificar primero los hechos en este enunciado. Tenemos que poner los enunciados de la manera más esquemática posible y identificar los hechos. Este sería pues el primer paso para construir un predicado. Bien, el primer hecho es que el coche esté a menos de 2 metros. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que la matrícula esté pagada. Y el tercer hecho es que sea fin de semana. Pues bien, pues lo primero que vamos a hacer es representar estos hechos. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues con lo que sabemos hasta ahora, con variables. Tenemos que elegir la variable y, en segundo lugar, el operador condicional. Bien, para el primer hecho, el que el coche esté a menos de 2 metros, pues yo lo voy a representar con una variable que sea la variable distancia. En verdad aquí está la verdadera dificultad del problema, de saber elegir la variable adecuada que me represente el problema. ¿Vale? Aquí estamos hablando de distancia, pues voy a utilizar una variable que se llama distancia. Esto es lo que más suele costar en la informática, hacer este trabajo de abstracción que yo reconozco que no es fácil, y menos pues para programadores novel. Bien, pues que el coche esté a menos de 2 metros yo lo voy a representar por la distancia, porque una variable distancia sea mayor que 0 y menor que 2, ¿vale? Pero esto cómo se escribe en Java, este hecho, que ya va a ser un predicado, ¿cómo se va a escribir en Java? Pues se va a escribir de la siguiente manera. Dist es mayor que 0 y dist es menor que 2. Sería la forma. Se tiene que cumplir las dos cosas, que sea mayor que 0 y que sea menor que 2. Pues por eso elegimos un operador AND. Porque tiene que ser esto cierto si y solo si se cumplen estas dos condiciones. Aquí tenemos el AND. Para que sea cierto se tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos el primer predicado. El primer hecho, que diga, hecho un predicado. Ahora vamos con el siguiente hecho. El siguiente hecho es que la matrícula esté pagada. ¿Cómo represento esto informáticamente? Pues de nuevo vamos a coger una variable y aquí puedo elegir pues varias nomenclaturas. Por ejemplo, que matrícula pues es igual a pagada. Vamos a suponer que vamos a tener una variable y los valores que pueden tener esa variable pues pagado, por pagar, incompleto, bueno, lo que sea. ¿Vale? Pues el representar que una matrícula esté pagada lo voy a hacer como matrícula es igual a pagada. ¿Vale? Aquí hay un problema informático, tiene múltiples soluciones. A cualquiera se le podría haber ocurrido, bueno, ¿y por qué no cojo mejor una variable booleana que sea pagada o matrícula pagada? ¿Vale? De manera que es cierto si el hombre ha pagado y es falso si no ha pagado. Pues sería también otra forma que estaría igual de correcta que esta. ¿Vale? Hay varias soluciones. Lo que tienes que tener es estar bien sintácticamente y tener sentido, y no contradecir nunca el enunciado. Si hacemos una sintaxis que sea correcta y su significado no contradice el enunciado, lo que llevamos haciendo está bien. Bien, y por último, el hecho de que sea fin de semana. Fin de semana, la forma de representarlo es a través de una variable que se llame día. De manera que si día es igual a sábado o día es igual a domingo, ¿vale? Pues entonces resulta que es fin de semana, ¿vale? Ese sería pues mi tercer hecho, hecho un predicado, ¿vale?
Bien, pues una vez que ya tenemos nuestros hechos, esos hechos predicados, pues el siguiente paso que tenemos que hacer es concatenarlos con and y or, de manera que lo que yo escriba en el predicado aquí abajo no contradiga nunca el enunciado de arriba. Para ello tengo que ir leyendo el enunciado e ir montándolo como si fuera un puzzle. Por ejemplo, ¿qué condición se tiene que dar para que la barrera se levante? Le voy a llamar predicado P. Lo puedo llamar mejor barrera. Siempre las variables hay que darle un nombre, barrera, ¿vale? O activa barrera. Pues activa barrera, voy a activar la barrera si la distancia del coche es mayor que 0 y la distancia es menor que 2, ¿vale? Eso es una cosa que se tiene que dar. Ahora, ¿qué más se tiene que dar? ¿Qué condición se tiene que dar para que se levante la barrera? Que la matrícula esté pagada. Pues entonces utilizo el and y ahora digo matrícula pagada, ¿vale? Pongo este otro predicado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la matrícula tiene que estar pagada si no es fin de semana. Como sea fin de semana, igualmente se tiene que levantar la barrera. Pues muy bien, pues en vez de decir que se tiene que dar que matrícula esté pagada, digo que o bien la matrícula está pagada o bien el día es igual a sábado o el día es igual a domingo. ¿De acuerdo? Y, ojo, tenemos que poner aquí paréntesis porque el operador AND es más prioritario que el operador OR, ¿vale? Si no pusiera paréntesis, pues se realizaría el AND de matrícula pagada con el resto y después se aplicaría el OR, ¿vale? Por lo tanto, resultaría de que en un sábado da igual a la distancia que esté el coche que la barrera se va a levantar, ¿de acuerdo? Funcionaría mal nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Repito, se tiene que cumplir que la distancia sea mayor que 0, que la distancia sea menor que 2 y que o bien, con que se cumpla una de estas condiciones, ya sería cierto, ¿vale? Y que o bien la matrícula esté pagada, o estemos a sábado, o estemos a domingo, ¿de acuerdo? También depende, la forma de resolverlo, de formar el predicado, depende también de cómo nos cuenten la película. Yo aquí os lo he puesto y más o menos es claro. Un cliente normalmente pues nos va a decir, no, yo quiero que se levante la barrera si el coche está a menos de 2 metros y si es laborable, pues debe de abonar la matrícula, debe de abonar el parking y si no, pues es gratis. No lo pueden decir y nosotros al final tenemos que sacar exactamente pues esta información. Bueno, vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo es algo un poco más matemático, que se puede salir de la inteligencia artificial y nos metemos un poco en un tema más cartesiano. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos esta figura, ¿vale? La figura que vemos aquí en la pizarra, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer dos problemas. Primero, queremos saber si un punto x, y se encuentra dentro de esa zona, de la zona rayada con raya, ¿vale? O si se encuentra fuera. Vamos a suponer que queremos construir un predicado para saber si dado un punto se encuentra dentro de esta zona o fuera de esta zona. Pues bien, la forma de montar el predicado es la misma de antes. Lo primero que tengo que saber es elegir bien lo que serían las variables. Aquí las variables que voy a elegir, pues los tengo más o menos fácil. Bueno, lo tengo fácil. La variable es x y la variable y, ¿vale? Lo segundo que tengo que ver son los operadores de comparación que vamos a utilizar. Como lo que quiero saber es si está dentro de una zona o está fuera de una zona, pues tenemos que coger los comparadores de mayor igual o menor igual, ¿de acuerdo? Y ahora pues en función de lo que sería la lógica del problema,
pues vamos a coger y vamos a utilizar operadores lógicos. Bien, quiero saber, el objetivo, saber si un punto se encuentra dentro de este cuadrado que vemos aquí. Pues bien, se encontrará dentro de este cuadrado si la x es menor que menos 1, si la x es menor que menos 1, si la x es menor o igual que 1, se tienen que cumplir las dos cosas. Por eso utilizamos un AND, que la x sea mayor que menos 1 y la x sea menor o igual que 1, ¿vale? Y además se tiene que cumplir que la y sea mayor o igual que menos 1 y además que la y sea menor o igual que 1. Entonces, sería todo aquello que se encontrara dentro de este cuadro. Vamos, yo creo que se representaría mejor así, ¿vale? Las 4 flechas mirando hacia el centro, ¿vale? Vamos a ponerlo bien, pues se enguarrona un poco. ¿Vale? Sería así y así. Si se dan estas 4 condiciones, resulta que el punto se encuentra dentro de este cuadrado, ¿vale? Pues este sería el predicado. Si este predicado diera falso, es porque alguno de estos componentes pues es falso, ya que fijaros que está concatenado todo con operaciones AND. Y para que sea cierto, tienen que ser ciertos cada uno de las condiciones, ¿vale? Con que uno falle, falla el predicado. Esa es la característica del AND. Fijarse que aquí ocurre lo mismo. En el momento que tanto la x como la y se salga fuera del menos 1, 1, ya este predicado es falso y el punto está fuera. Si no, si es cierto, es porque el x está entre menos 1 y 1 y la y está entre menos 1 y 1 también. Vamos a hacerlo un poco más complejo. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una región formada por dos cuadrados? ¿Vale? El cuadrado que hemos visto antes, pero también el punto es válido que se encuentre en esta zona de aquí, en la región de entre el 1 y el 2. ¿Vale? Pues bien, pues yo voy a repetir el predicado anterior y ahora concateno con O, ¿vale? Y pongo los diferentes operadores de condición, ¿vale? Para que sea válido el hecho que un punto se encuentre dentro de esta región. ¿Y cuando se encuentra dentro de esta región? ¿O qué tiene que ocurrir para que un punto esté dentro de esa región? Pues que la x sea mayor o igual que 1, ¿vale? La x sea menor o igual que 2, la y sea mayor o igual que 1 y la y sea menor o igual que 2. Si se cumplen todas estas condiciones, el punto se encontrará aquí. Si no, estará fuera. Como es válido, tanto que el punto esté aquí como que esté aquí, pues por eso utilizo un operador OR, ¿vale? Porque el predicado es cierto, si el punto está aquí o el punto está aquí. En cualquiera de los dos casos me sirve, es válido, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos pues otro ejemplo un poco más matemático del uso de construir predicados. Como digo, no es fácil, reconozco que no es fácil, es lo más complicado, es decir, porque tenemos que analizar un determinado enunciado que nos dan, ¿vale? Y tenemos que elegir pues las variables. Muchas veces la elección de variables pues no es fácil. Hay que un poco de estrujarse un poco los sesos para ver cuál es el tipo adecuado o qué tipo voy a utilizar yo para representarlo. Es una mezcla entre técnica e imaginación. Fusionando esas dos cosas, pues podremos resolver los problemas. Y acordarse que siempre hay más de una solución para resolver un determinado problema.